No, no, Pero yo tranqui, soy muy visual y a veces me gusta como que ¿será posible compartir eso, esa Esta diapositiva? ¿Sí? diapositiva, sí, te dije que sí un montón de Sí, veces ya y me sigo olvidando. Eh, porque así yo como que leo antes o me voy preparando, me adelanto un poco o algo. dale. Gracias. Eh, bueno, lo Ahí. pego acá en el... Pasa que tampoco quiero mucha gente colgada de esto, por No, las bueno, dudas, no sé si... ahí mi Pero está, correo esto. es albalao.dev y capaz que Ah, ahí está bien, te estoy. lo comparto a vos. Y después si alguien más me Bien, pide, gracias. chao link. De hecho, esto ya estaba público. Anyone can get... no sé qué. ¿Cómo se cambia esto? Qué raro. Ah, porque no estoy logueado con el que es... Bueno, qué pedo esto. Bueno, mientras nada, esto, la idea de hoy era como, bueno, yo mostrar y de vuelta, ¿no? Vamos viendo a ver qué, qué encontramos interesante en esto y vemos cómo pivoteamos. Si no, esta máquina pobrecita va a explotar si le pongo... Bueno, ¿dónde está esto? Docs, Vagrant. Eh, Porque está, lo de hoy sería, bueno, armar esa función despacito con TDD y nada, hacer un ejemplo de una función de esta capa de acá, ¿no? De esta capa de base de datos, que va a ser ultra sencilla. O sea, vamos a levantar, yo ahora vengo por acá, levanto la base de datos Mongo. eh, si no me equivoco, ya hay un proyecto, yo tengo un proyecto ahí que ya medio como que tiene el boilerplate, eh, y podemos ir como usando eso también, que ya les puedo mostrar más o menos el boilerplate que tiene, es muy poquito, y, y nada, de hacer esa función. Así que capaz que se queda medio cortito, lo hacemos corto, o si no, lo vemos si nos vamos por las ramas, por qué ramas nos vamos. De última hablamos un poco de V3. Ah, iba a hacer el comentario que hay que ir a hacerle barra a Luis. ¿Hay que hacerle qué? Barra, no sé cómo le dicen los hinchas aquí en el fútbol cuando van a Ah, hacerle barra al equipo. sí. No sé. Esta no es. ¿Pero qué decís a Web3? Hacerle barra a Web3. Sí, Ah, exacto, sí. a la charla de Luis. Sí, aparte hoy en día es como que bueno, está. No, nos entretenemos con eso. Como está todo el mundo hablando de eso. Bueno, acá yo ya tengo Mongo instalado, lo levanto. Capaz que más adelante hacemos alianzas, así como que una comunidad invita a la otra y esta comunidad, no sé, las sponsor a la otra. Sí, obvio. Nosotros te digo, mirá, ya que estamos tipo perdiendo el tiempo, digo, ya que estoy seguro que esto va a llevar poquito rato, les cuento, mirá, nosotros estamos organizando como varias cosas. En un momento se acercó una empresa por el Meetup y querían hacer un evento de recruiting en el Meetup, ¿no? Y me digo que está, yo qué sé, a mí no me gusta mucho, no sé si vieron, pero todas las charlas en conferencias y charlas de Meetups, tipo siempre como que meten el loguito de la empresa y dice, che, we are hiring. Entonces eso medio como que está, no me gusta mucho. Entonces era una empresa que quería hacer eso y le dijimos básicamente, le dijimos, che, onda, ¿por qué mejor no hacemos un meetup exclusivamente para tu empresa y que sea exclusivamente de hiring? Mientras ellos trajeran como alguna charla interesante, ¿no? Como que mostrando lo que hacían o alguna cosa así. Como que hubiera estado buenísimo. Entonces ahora esa empresa justo dijo que no, que iba a hacerlo en otro lado. Pero me quedé colgado, estoy viendo si consigo alguna empresa que sí haga eso. Y también hay una hackathon que tenemos que ponerle fecha todavía, que vamos a hacer, que va a estar buena porque también otra empresa que se acercó y dijo que quería hacer la hackathon y como que iba a haber premios y todo, como que tenían plata. Medio que estaba medio confirmado, pero no sé la fecha, no tengo que confirmar la fecha bien. O sea, hay como
hablando, ¿no?, de conectar comunidades. Por el lado nuestro, tipo, van a salir cosas abundantes. Porque aparte yo me encanta. Voy a romper los cocos. Sí, Uruguay en el tema de comunidades es un poco bastante complicado. Porque no sé, las empresas casi siempre se manejan como muy a lo interno, muy reservado, muy... Entonces está como otra cantidad de personas que ven más hacia las comunidades, entonces entra ese choque, ¿no? Yo que vengo de la comunidad de Odú, quisimos hacer una comunidad al principio cuando llegamos aquí a Uruguay y fue complicado porque el interés de las empresas de entrar a la comunidad Odú era para ver qué le sacaban a las otras empresas, ¿no? No iban a contribuir, sino más bien a ver qué sacaban, en el sentido que quitaban, que sacaban de beneficio. Y no funcionó. Sí, bueno, viste que yo en el Meetup mostré ahí también, creo que hablé un cachito. Acá también había una comunidad muy fuerte cuando salieron tipo cuando estuvo todo el auge de Ruby on Rails y los frameworks y las startups y Uber, y querían hacer Uber para esto y Uber para lo otro. Se armó una comunidad muy linda, pero después también, por eso que decimos, se fue desarmando a medida que las empresas... En un momento la gente se cansó, o sea, el que estaba organizando los meetups se cansó y como que le delegó a una persona que era de una empresa y fue todo... Era todo hiring, era todo tipo, bueno, ahora está, y al final, claro, lo terminaron cancelando justamente porque no conseguían gente. A lo que no les resultaba para el hiring, mataron la comunidad, entre comillas, que esa época ya era poco y nada lo que había. Y la idea mía es como revivir eso, ¿no? O sea, yo voy 100% comunidad, y las empresas como que tienen un lugar ahí. O sea, porque a uno también le interesa saber, por ejemplo, yo que sé, viene una empresa que trabaja con Web3 y te muestra los contratos de Ethereum y cómo lo están haciendo y cómo se manejan y todo eso. Eso es re interesante. Y como si el trade-off es decir, bueno, voy a hacer hiring y de paso te muestro lo que estoy haciendo, es tipo, está de más. Compramos unas empanaditas como la otra vez y hacemos un meetup sin ningún problema. Y no tienen que andar como andar escondiéndose, ¿no? No tienen que mandar personas a que le toquen el hombro a la gente diciendo, che, sos developer. Pueden poner un cartel que diga, we are hiring, acérquense, repartir tarjetas sin miedo. Sí, que tengan su mesita y todo así, claro. Bonito. Sí, está bien. Yo decía todo el meetup, o sea, la idea es tipo, viste que nosotros hacemos un mes de por medio, porque nosotros internamente INIT tenemos otros eventos que hacemos, pero bueno, esto del onboarding, ¿no? O sea, imagínense que tuviera que hacer esto y encima organizar un meetup, me vuelvo loco. Tengo que laburar también en algún momento. Entonces decíamos, bueno, en el medio hacer un meetup. Que vivir de donaciones también se puede. Vivir de donaciones. Sí, ¿no? O sea, vivir ya en el meetup, digo, pagar el lugar, las empanadas y que me den algo de plata a mí. Claro, así te dedicas a todo. No, está lejos. Sí. Pero, no, bueno, viste, entonces hacer estos meetups en el medio. Y tal, como hacer varios, tipo en abril uno que sea de esta empresa, en abril, yo qué sé, mayo viene el nuestro. Bueno, sí, porque ustedes tenían en su presentación de Meetup justamente eso, hablamos de lo que sea, de lo que venga. En esa oportunidad fue Web3, como que estaban abiertos a hablar de cualquier tema en el ámbito tecnológico y yo dije, pues está bueno. Pero en ese momento justo que yo estaba, bueno, junto con Víctor, que ya como que empezamos con la parte del Web3, qué casualidad, cayó como anillo el dedo. Bueno, ahora está en todos lados. A mí me sorprendió la cantidad de gente, está todo el mundo con Web3. Está de más aparte, está buenísimo porque las tecnologías nuevas siempre están muy buenas. Está re ocupado ver cómo hacer para sacar los holders de un token. Bueno, les muestro un poco acá y ya hacemos. Miren, la otra vez, este es el proyecto. Esto es como una estructura base que nosotros hacemos a ver si esto no me escupe. Quiero mostrarles como todo el árbol del proyecto. Bueno. Voy a sacar todo esto de los node modules, así les puedo mostrar, no hay más.
Igual esto lo vamos a ver más adelante, yo lo muestro un poco más adelante, pero ya lo podemos ir bichando. Esto es como la estructura que nosotros hacemos del proyecto, ¿no? Y más que nada me quiero enfocar acá en la parte de API. Ahora sí. Entonces tenemos API. Hay otro tema también que, si no me equivoco, es lo que les quiero mostrar mañana, que es esto de Use Case Driven Development, que ya si me acuerdo les paso un link a la charla de antemano, así ya vamos fichando. Pero básicamente es organizar la arquitectura del proyecto de esta manera, ¿no? Tenemos una API, una carpeta app, y después varias funciones separadas por lo que hacen, y la carpeta spec acá adentro que se encarga de tiene todos los tests adentro, ¿no? Entonces en realidad el foco de hoy sería como enfocarnos en la carpeta de Mongo, que la borré, no, acá está, ¿no? Entonces este diagrama es literal cómo organizamos el proyecto. O sea, tenemos una capa de base de datos que tiene a su vez su propia carpeta en el proyecto, ¿no? O sea, la capa de base de datos es todo lo que está acá dentro del Mongo, ¿no? Pero cuando vos abrís el proyecto encontrás API /Mongo, y en la carpeta queries, tipo todas las posibles queries digamos, todas las posibles interacciones con la capa de base de datos. Acá, ¿no? Entonces la idea de hoy es hacer una de estas. Después da el problema de, bueno, qué hacer, porque también en su momento yo tenía mi proyecto de prueba, pero después los primeros 3 o 4 onboarding fueron en ese proyecto de prueba, y el código de ese proyecto quedó estropeadísimo, se metían PR de todos lados y quedó mal. Entonces empecé uno de vuelta, y lo que hicimos la otra vez fue esta función insert post. Básicamente hicimos un caso de uso que puedo ir un poco al final, y yo me voy a meter acá en API spec. Hicimos esta API que acá ven que está /create post, que les muestro al final. Recibe un título y un contenido, y bueno, devuelve 200. Esto lo podemos subir para acá. Y guarda en la base de datos el post, básicamente. Y después más arriba tiene validaciones y todo eso. Entonces capaz que yo pensaba que esta vez podemos hacer algo como un update post y seguir medio con esta historia de los posts y los artículos y no sé qué. Igual estos casos de uso lo vamos haciendo como en el correr de los días, ¿no? La idea ahora es un poco ir por el lado de esto de la base de datos y mostrarle un poco del proceso. Entonces lo que hago es me meto en la carpeta Mongo, y ya la carpeta Mongo tiene su tengo que volver a instalar todo. La idea también es que cada capa es como un subproyecto, ¿no? O sea, nosotros hacemos npm install dentro de cada carpeta, que tal, en algunos casos, dependiendo del build, dependiendo de cómo sea el script de build, lo tenemos que correr, a veces sí, a veces no. A veces tenemos que poner el package en el nivel de más arriba, pero siempre que es posible, cada capa de estas es un proyecto en sí mismo, ¿no? Entonces esta capa de Mongo tiene sus tests, que ahora tiene uno solo, y el test va a una cosa así, y ahora hacemos el otro, ¿no? O sea, el test tiene la función insert post, que después la usa esta capa de aplicación acá, después llama a esta función insert post cuando quiera guardarlo algo en la base de datos, ¿no? Y después, bueno, esta justo no tiene muchos posibles usos, es tipo, recibe la información y lo guarda. Y eso se hace así. Bueno, capaz que esto promise podemos refactorear un poquito. Bueno, igual no me quiero adelantar, quiero como ir del principio. Entonces voy a agarrar por acá, voy a hacer una función que llame update post spec. Y lo voy a ir haciendo bien TDD, ¿no? O sea, voy a ir siguiendo las reglas del TDD. Porque las traigo por acá. Así las repasamos. O sea, bueno, primera regla, no debo escribir código de aplicación a menos que sea para satisfacer el test, o sea que tengo que arrancar por el test. Ahí ya estoy.
luego no debo escribir más del test hasta el necesario que falle. Entonces voy a pasar a hacer eso, ¿no? Voy a hacer describe, le voy a poner en mi función, le voy a poner update post, voy a venir por acá. Esto no debería hacer fallar mi test. Entonces sigo escribiendo el test hasta que falle para seguir la segunda regla, ¿no? Bueno, voy a decir var update post, me voy a traer la función. Que para eso tendría que ir una para atrás. La quiero poner acá en update post. Bueno, y ahí sí, ya esto ya me va a reventar, ¿no? Me va a decir, vos, ese archivo no existe, porque acá cannot find mobile, ¿no? Entonces, segunda regla decía, no debo escribir más del test de lo necesario para que falle. Entonces, como ya falló, paro de escribir el test. Y me voy a escribir el código. O sea, bueno, paso a la regla 3 en realidad, que es no tengo que hacer nada más en el código de aplicación, solamente lo suficiente para que el test deje de fallar. Entonces puedo hacer touch queries, y como dije, iba a poner update post js, y con eso debería ya pasarme el test, ¿no? Entonces ahí ya cumplí la 1, la 2 y la 3. Y ahora sigo, ¿no? No debo seguir escribiendo código de aplicación porque no tengo un test que falla. Entonces tengo que volver al test. Y bueno, a ver, ¿cómo puedo seguir con el test? Acá tengo que pensar en términos de precondición, ejecución y verificación, ¿no? Y lo que me pasa a mí en general con estos tests es que, bueno, la precondición como que la voy descubriendo a medida que me enfoco en la ejecución y en la verificación, y la precondición la voy descubriendo cuando me doy cuenta de que, mira, me faltó esto, ¿no? Entonces, igual en este caso digo, bueno, quiero actualizar un post, así que tengo como la precondición, ¿no? Es como que mis precondiciones son tener un post para empezar, ¿no? Como que ahí ya tengo una precondición que la puedo ir anotando ahí. Entonces voy a decir, bueno, después acá como que, bueno, está medio que el orden en el que hago las cosas en general a veces tipo como que soy medio desordenado. A veces arranco por uno, digo, bueno, actualiza el post. A veces arranco por listar los posibles casos de uso. Los posibles casos de uso obviamente también van apareciendo, ¿no? A medida que uno lo va haciendo. Y en realidad no cambia mucho el proceso de TDD, porque digo, yo vengo acá, corro esto. Perdón, y ahora. Tengo estos dos test pendientes. Entonces como que ahí tengo cierta flexibilidad como para decir, bueno, arranco por la precondición, arranco por la ejecución, arranco por listar los potenciales casos de uso de esto. Ahora porque sí voy a listar los casos de uso y voy a empezar por ahí. Entonces esto para mí tiene dos casos de uso, ¿no? Receives post ID and updates post, y otra que receives wrong post ID and doesn't update post, ¿no? Y este test yo siempre hago también un test por las dudas, o sea, lo que decía ayer, ¿no? O sea, los tests están buenos que sean redundantes y tratar siempre de tirar todos los posibles casos de uso, aunque sean medio ridículos. Este caso de uso es medio ridículo, ¿no? O sea, medio que vos decís, es obvio que si le paso el ID que no lo va a actualizar. Pero nunca sobra ponerlo igual. Porque un error. En este caso, Mongo. Bueno, me imagino que en Mongo también se puede cometer el error. Pero imagínense un SQL en donde uno le erra al where y de repente, que nos ha pasado, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo un post, llamo la función y el post se actualiza. Lo que me falta ahí es decir, bueno, todos los otros posts que tenía no se actualizan, ¿no? Y eso es un error, aunque parece es un error que puede ser común, ¿no? Decir, bueno, hago un test, ahora vamos a ir haciéndolo. O sea, voy a poner acá. Decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Esto no falla, porque por poner los tests voy a hacer también. Un caso de uso o sea, un caso de prueba, enviarle un payload incorrecto, aunque luego choqué con la idea de que Mongo, al ser NoSQL, permite lo que sea, pero podría hacer eso, ¿no? O sea, mandes un payload, o sea, mandes datos incorrectos.
Podríamos hacer acá tipo receives wrong data and doesn't update. Está bien, ese puede ser, porque en el otro caso, si no me equivoco, no fue acá, pero tuvimos un caso, por ejemplo, de que si le mandabas, si vos querías actualizarlo y le mandabas undefined, ¿qué hacía? Te guardaba el undefined, o sea, te borraba el valor o lo ignoraba. Entonces ahí también es un caso de uso que podemos poner acá. Pero bueno, sigamos más o menos con el TDD, ¿no? Entonces ahora listamos todos los posibles casos de uso. Obviamente los casos de uso también van apareciendo a medida que vamos desarrollando la aplicación. De repente también tenés los test de regresión, ¿no? Que esos también son bastante comunes, de decir, uy, me olvidé de tal cosa. Entonces de repente venís acá y decís, yo qué sé, checks X, regression, yo qué sé, abril 2022. Esto a veces nos pasa y yo me gusta hacer esto, de ponerle la fecha, porque en general es más fácil de acordarse de una vez que encuentro yo el test así, digo, revisa esto, y por qué revisa esto, ¿no? Pero si yo lo ato a la fecha de lo que pasó, me acuerdo de lo que pasó y después me acuerdo por qué chequeo eso, ¿no? Porque también son tests que a veces son ridículos. Es como decir, che, mirá, si le paso una tilde en el email, no me guarda el nombre. Entonces son tests que son muy específicos. Entonces está bueno ponerle tipo la fecha. Pero bueno, van apareciendo a medida con el uso, van apareciendo los distintos casos. Entonces bueno, sigo acá, ¿no? Sigo escribiendo el test porque hasta ahora algo que iba a hacer era ponerle la F acá. Jasmine, creo que Jess también. Jess no lo usé mucho. Porque cuando encontré Jasmine ya está, cumplió con todas mis necesidades. Pero Jasmine te permite ponerle la F adelante, le puedes poner la F acá. Si le pones F describe, te va a correr solo ese describe, o sea, va a correr solo este test y va a ignorar el otro test que tenemos en la carpeta. Y si le pongo la F acá, va a correr solamente este test. También tiene la X, ¿no? Le puedo poner X it y lo que hace es lo contrario, me lo ignora. Me corrió todos menos F. Bueno, están todos pendientes. Pero ahora le voy a poner la F. Esos son bolas, comentarios nomás. Así corre solo este. Y corre más rápido. Y aparte me dice acá, mira, incompleto, hay un fit o un F describe. Me está avisando de que está corriendo solo este test y no toda la... Otro error común cuando mandan pull request, de dejarle la F. Bueno, entonces acá ya tengo mi archivo, ya me rezongó por el archivo, ya creé el archivo, entonces ahora voy a decir, bueno, voy a decir update post, ¿no? O para empezar. Y acá me va a empezar a rezongar por otra cosa. Ya acá ya me falla de vuelta, ¿no? Entonces tengo que volver a... Ya cumplí como con el primer ciclo. Tengo que dejar de escribir el test. No debo escribir más del test de lo que es necesario. Entonces como ya falla, dejo de escribir el test. Y la siguiente es, no debo escribir más del código de aplicación de lo que sea necesario para satisfacer el test. Entonces voy a venir a queries, update post y el error, bueno, el error era update post no es una función. Entonces me está diciendo, bueno, el problema que tenés es que tiene que ser una función y no lo es. Entonces voy a hacer esto, export function, y ahí está. Con eso ya zafo de la tercera regla. Ya escribí. Esto es una pequeña trampa también que capaz que si agarro ahí el tal se lo puedo mostrar. Tiene que ver con el tema de las cosas que son aleatorias en el test, de la aleatoriedad en el test, y capaz que hablo ahora un poco de eso. Y como uno, lo que hablaba ayer de cómo uno tiene que pensar con un ojo crítico cuando hace el test, ¿no? Porque por ejemplo una cosa que pasa a veces es, yo que sé, nosotros teníamos, para hacer un ejemplo choto antes de terminar esto, la función suma, ¿no? Nosotros hacíamos esto. Yo siempre doy el ejemplo de la función suma. Si miran los otros videos, creo que cuando hablo de TDD hablo de esto, pero otra vez no hablamos. Si yo hago esta función suma, yo puedo implementar la función suma como esto. Lo puedo hacer así. Mi función suma puede ser return 4, ¿no? Y ahí estaría cumpliendo con mi test, pero no estaría cumpliendo con la suma. Entonces esta regla de que no tengo que escribir más código del necesario para satisfacer el test también me fuerza a encontrar la solución, entre comillas, perfecta para mi test, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, si yo tengo este test así, este suite de test, o sea, digamos, este describe está incompleto, no está haciendo todas las pruebas posibles, ¿no? Entonces el hecho de que yo hago el ejercicio de decir, bueno, acá
Ahora que tengo este suma 2 más 2, o mejor dicho, vamos a hacer. El hecho de que yo escribo el test así, y yo estoy forzado a escribir la menor cantidad de código posible para satisfacer el test, quedo en esta situación como extraña de decir, está bien, escribí el mínimo código necesario para pasar el test y me doy cuenta de que el test no es suficiente, los tests que yo escribí no son suficientes. Y así, en el ejemplo de la suma está bueno porque vos podés seguir haciendo esto, ¿no? O sea, yo puedo seguir haciendo así, y puedo cambiar los números. 2 y 5 tienen que dar 7. Ahí me falla, pero yo puedo venir acá y decir A, B, y decir if B es 2, return 4, es return 7, ¿no? Y siguen pasando mis tests. Entonces este ejemplo de la suma está bueno porque o sea, los números son infinitos. Yo puedo hacer infinita cantidad de test, infinita cantidad de if, y nunca voy a terminar de escribir la función suma, ¿no? A menos que realmente implemente la suma. Y para realmente implementar el código necesario para la suma, yo tengo que también forzarme a inventar un test que sea inhackeable, digamos, y que la única manera de pasarlo sea implementar la función suma, que al final termina siendo una cosa tipo así, ¿no? O sea, yo puedo seguir, imagínense que yo puedo seguir creando tests así y cambiando los números y diciendo acá tipo if A es igual a 2 y B es igual a 2, y si A es igual a 2 y B es igual a 5, return 7, y puedo hacer un if para cada caso de uso. Igual este test no está completo, porque claramente no implementé la suma, ¿no? La única manera de decir, bueno, ahora sí implementé la suma, es encontrar el test que realmente prueba la suma, que termina siendo como una cosa tipo así, ¿no? O sea, hago un número cualquiera, otro número cualquiera, digo var r es update post, imagínense que se llame suma, y digo, bueno, expect r to be a más b. Con este test no me queda otra que venir acá y decir, bueno, return a más b. Es la única manera, esta línea de código es la única manera que yo puedo seguir las reglas de TDD y a la vez implementar la función suma. Entonces esa regla de TDD me van forzando a hacer esto, a hacer los tests más inteligentes y a verdaderamente encontrar la solución al problema. Y esto toca también algo de lo que hablábamos ayer, de que decir, bueno, ¿por qué tengo que escribir el código 2 veces? Porque a mí me pasaba un montón, yo veía mucho esto, decía, che, pero acá estás diciendo A más B y estás diciendo que R es A más B. O sea, estás escribiendo el código 2 veces, literal, porque acá tenés la complejidad del problema y acá también. Pero o sea, esto es pura y exclusivamente para decir, tengo esta función que se asegura que la otra función funcione. Por ahí va esto que quería mencionar del resultado de la disciplina, ¿no? También, eso también lo hablamos ayer, tendría que haber mostrado esto de la suma ayer. Pero como eso, ¿no? Cuando uno sigue la disciplina, si uno respeta la disciplina y dice, bueno, ¿no? Si uno dice, bueno, te mando 3 funciones que suman 2 más 2, 2 más 5 y 3 más 4 y te revuelven los resultados, y estaría como introduciendo en el código una función que no está completa. Si uno dice, a cagar la disciplina. Si uno sigue la disciplina al pie de la letra, termina metido en estas ¿cómo es? Como situaciones extrañas en las que tengo que decir, pucha, esto no prueba todos los casos. O sea, si yo realmente voy a escribir la menor cantidad de código posible acá, yo puedo hacer return 4 y no tengo que escribir más código. O sea, esta es la menor complejidad posible para solucionar el problema que el test me está planteando. Entonces ese es uno de los beneficios de también medios escondidos de hacer TDD, ¿no? De decir, bueno, me veo forzado a encontrar realmente la solución al problema y no simplemente escribir el test porque me lo pidieron. O sea, tengo que llegar a esa situación de decir, bueno, este es el test absoluto. Tengo 2 números, se los paso a esta función y me devuelve la suma de los 2 números. Ese es el test máximo de la suma.
No es ni 2 más 2 ni 3 más 5 porque los números son infinitos. En fin. ¿Haces algún control de calidad en cuanto a las pruebas? Sí, a ver, yo cuando reviso pull request, casi exclusivamente miro solamente las pruebas. El código de implementación depende, ¿no? O sea, lo miro por dos cosas. Principalmente, el 80% de los casos, por estilo. O sea, si lo quiero ir a modificar, de que no esté escrito todo en una línea, ¿no? O sea, que no esté ofuscado el código, o que esté bien escrito, que no esté tipo con espacios al pedo, o que no esté mal tabulado. O sea, lo miro y decir, che, arreglame la tabulación. Ese es el máximo comentario que yo hago. Después todo el foco es en el test. O sea, a mí me mandan una función, yo voy al test y miro el test. Y ahí es cuando te das cuenta, primero si se hizo con TDD, segundo si el test está completo. Porque de vuelta puede tener tipo 3 ejemplos aleatorios, o si mirá, si sumás 2 más 5 y 3 más 4 y 9 más 9, están los resultados bien. Entonces yo ahí voy y digo, che, pero este test no está completo, ¿ah? Porque qué pasa si yo hago esto, y ahí siempre te dice, nada, me olvidé. Ahí lo pongo. ¿Ah? Y después el código, en realidad, si pasa el test, me bajo la branch en general, o tenemos un continuous integration que corre el test, y si corre el test, listo. Y se hace el build. O sea, cuando yo chequeo, cuando hago eso que decías, el control de calidad, cuando revisamos y aprobamos código para ponerlo como en la master branch, es casi exclusivamente revisarle el test. Ok. Bueno, y la otra razón también en general es temas de sincronicidad, que a veces salen en el test, a veces no, como decir, bueno, viste que vos podés llamar varias promises, pero por ejemplo te olvidas de un return y ya se te va la promise, ¿no? O sea, ejemplo en código, ¿no? O sea, si yo hago esto, yo tengo una función que hace un return promise, que yo uso esto porque me gusta más que la sync await, a veces usamos el async await, pero por ejemplo si yo hago esto así, por ejemplo, ¿no? Y digo, no sé, resultado, operación, yo qué sé, return result. Si esto me devuelve si esto es una promise, este código no está esperando por la promise, ¿no? Tendría que hacer una cosa así, o así. Que a veces ese problema de sincronía se ve en los tests. Esto es por JavaScript, ¿no? Porque JavaScript es así. A veces se ve en el test y a veces no. Porque a veces también eso lo que genera son race conditions, son las típicas race conditions, ¿no? De que de repente corres el test una vez y pasa, lo corres después y no pasa. Lo corres otra vez y vuelve a pasar y depende en el momento en el que lo corras y no del código. Eso es porque tenés dos cosas que están haciendo cosas en simultáneo y una termina primero y otra termina después y cambia el orden en el que está. Hay todo un tema ahí, o sea, eso JavaScript es así y no queda otra que bueno, que ir revisándolo. Y a veces sale en el test, a veces no. Eso. Bueno, sigamos con esto del update post. Bueno, estaba escribiendo el test ahora sigue pasando porque le agregué la función. Entonces acá tengo como empezar a diseñar la función, ¿no? Esto en general, lo que le decía ayer también, o sea, en general nosotros cuando vamos a hacer algo posta para un trabajo, es tipo, ya pensamos, hacemos un diagrama. Pero bueno, en este caso, como vamos a ir como por capas, lo hacemos en el test. Cuando hacemos el test decimos, bueno, ¿cómo queremos que se comporte esta función? Y bueno, entonces acá como que vamos diseñando la función también, ¿no? Entonces yo quiero decir, bueno, voy a tener un objeto así, data, que va a tener el ID. Y acá ya tengo el primer problema, ¿no? Necesito un post como precondición. Preciso tener un post, o sea, vamos a hacer la cuenta que tengo la variable post y hago post id. Y después quiero tener un title cualquiera. De vuelta, acá el problema de los aleatorios, ¿no? Si yo acá hubiera puesto nuevo title, yo podría hackear este test yendo a la función y hardcodeando, o sea, literalmente poniendo nuevo title, el mismo string en el coso y haría pasar el test. Pero si le pongo un random, ya no puedo hardcodear nada. O sea, eso no. Por ejemplo, quiero ver también
¿Cómo se llamaba el otro? Content. Ok. Entonces quiero pasarle un título y un contenido a cualquiera. Se lo voy a pasar por acá. Ahora que hice eso. Bueno, acá como que está. Me jodí. Bueno, este es otro. Nada, no vale la pena ni mencionarlo. O sea, si el test está mal escrito. O sea, si el test falla porque está mal escrito, no seguís las reglas de TDD, ¿no? O sea, en las reglas me están diciendo, bueno, cuando el test falle, pasá a arreglar el test, básicamente. Y está, en este caso lo rompí yo el test, así que no tiene sentido. O sea, no paso al código de aplicación. Está, nada, estoy hablando solo. Bueno, lo voy a mover para acá. Y bueno, dije que iba a ser una variable post. Entonces acá se me complica, ¿no? Porque acá yo quiero tener un post que esté en la base de datos. Entonces primero me tengo que conectar. Voy a poner acá. Conectarme a la base de datos. Que ya tengo una función para eso, que lo podemos mirar en esta otra función. En este otro test, acá ya hace esto, ¿no? Porque el post, una precondición del insert post es tener una conexión. Entonces ya tengo esta función require connection. La función connection. Vamos a verla. Que es re sencilla, ¿no? Lee la librería. El Mongo Client devuelve una función que hace Mongo Client Connect y se conecta siempre a localhost. Y las options son estas. Capaz que le podemos sacar las options y lo utilizamos. A ver si sigue andando. Tengo el F8. Si le saco esto. Sigue pasando el test, así que no precisaba las options. Bueno, esta es la función connect. Básicamente devuelve una función que te devuelve una conexión a Mongo. Vamos a decirlo así. Ahí. O sea, se conecta, usa .connect. Lo ponemos acá. Mongo Client se conecta. Tiene un client acá. Client es igual a... Eso tampoco lo precisaba. Ahí. Entonces se conecta y selecciona la base de datos y me devuelve la base de datos. Obviamente esto no es lo más performante del mundo, ¿no? Pero solo se conecta a localhost y creo que si lo hacemos así siempre va a crear conexiones nuevas, pero para probar está bien. Bueno, entonces me voy a crear la conexión acá. Voy a hacer lo mismo que está acá, ¿no? Me voy a traer esa función connect, la voy a ejecutar y después me voy a guardar en esta variable. Me voy a poner una variable acá que se llame connection y me voy a guardar la conexión acá arriba, ¿no? Esto me va a devolver un promise. Yo me engancho y le digo, bueno, cuando te termines de conectar por el den va a salir la conexión. Así es como está diseñada la otra función. Y esta conexión que sale por acá yo me la guardo en esta variable de acá arriba, y como esta variable de acá arriba está definida dentro de este scope, todas estas otras funciones que están definidas adentro tienen acceso. Entonces esta es una manera de sacarla del scope del den, de este den. Yo muevo las manos como si me viera. Saco esta conexión que está encerrada en este scope, la paso para esta variable, entonces la paso a este scope más grande, que es donde están todos los tests, ¿no? Entonces ahí tengo la conexión. Lo siguiente que quiero hacer es crearme un post. Esto ya no me sirve, ya lo usé. Y vamos a ver si esto funciona. Creo que no va a funcionar. Bueno, no funciona por esto. Vamos a comentarlo. Vamos a probar la precondición. La precondición también. De vuelta, el gran problema de la sincronía en JavaScript, ¿no? Y acá freno cachito. JavaScript tiene el tema de las promises, ¿no? Que las promises son como una abstracción. Si hay o sea, no sé en Python cómo es, pero en Java, por ejemplo, tenés el concepto de threads, que es justamente para hacer cosas como en multihilo, ¿no? O sea, mientras yo estoy haciendo esto, puedo abrir un hilo que haga otra cosa. JavaScript en realidad no es multihilo. Cuando corremos, no sé, a esta altura, creo, capaz que a esta altura alguna versión de Node ya es multihilo, pero en su momento, hasta la última vez que revisé yo, JavaScript corre en un solo hilo, pero igual tiene
paralelización interna con las promises. La abstracción no es el thread, sí, pero es la promise, ¿no? Entonces yo cada vez que yo inicio una promise, como tengo acá, lo que estoy haciendo, entre comillas, ¿no? Porque no funciona como la implementación de otros lenguajes, lo que estoy haciendo es abrir un hilo aparte. Entonces, ¿qué pasa? Mi hilo principal, que es esta función, o sea, mi hilo del test, todo esto que está acá va a correr en un solo hilo, digamos. Va a empezar a correr el test, me va a encolar las funciones una tras de otra, pero en el momento de que yo abro un promise, eso empieza a correr en otro hilo. Entonces tiene que haber una comunicación entre los hilos. Entonces, ¿qué pasa? Acá Jasmine va a correr esta función, luego va a correr esta función, y después va a seguir con las funciones de abajo. Si yo no le aviso a Jasmine de que yo acá abrí un hilo usando la promise, yo le digo, che, si yo no le digo a Jasmine, che, mirá que tenés que esperar que este otro hilo termine de ejecutar para seguir, Jasmine directamente no espera. Entonces lo que pasa es que esta función conecta ahora. Si yo le muestro acá, vamos a hacer una pruebita que diga console log, estoy en el test, y puedo poner acá tipo console log, esto es la precondición, y lo que vamos a ver es que van a correr al revés, ¿no? Está corriendo la precondición después que el test. Y eso es justamente porque, ¿qué pasa? Esta función connect está abriendo un hilo y Jasmine no está esperando a que ese hilo termine. Entonces Jasmine abre el hilo y se va a correr esto. Entonces corre primero esto, y cuando el hilo termina, recién ahí se corre esto. Entonces ahí tenemos también otra, eso sería una race condition también, ¿no? En el sentido de que están esas dos cosas corriendo en paralelo y no podemos determinar cuál termina primero. Entonces capaz que si lo corro de vuelta, bueno, en realidad es muy difícil, pero está. En algunos casos se mezclaría, porque uno terminaría primero a veces, el otro terminaría. La manera que tiene Jasmine tiene una manera de como avisarle de que estamos corriendo algo asincrónico, y es pasándole por acá, recibiendo un parámetro don por acá. Don no es una función, yo le llamo siempre don. Entonces, si yo pongo este parámetro acá, y esto es algo particular de Jasmine, pero capaz que Jest también lo tiene. ¿Ah? En este caso yo agregué el parámetro, pero nunca lo llamé. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije a Jasmine, che, yo te voy a avisar cuando termine, pero nunca le avisé. Entonces me dice timeout. ¿Tá? Hay una función asíncrona que no terminó en 5000 milisegundos. ¿Ok? ¿Eso por qué es? Porque yo agarré acá, le pasé esta función con parámetros. Jasmine dijo, ok, esta es una función asíncrona, por lo tanto me tiene que avisar cuando termine. Y como nunca le avisa, nunca termina, le llega el timeout. ¿No? Todo eso para decir que tengo que poner don acá. Entonces ahora esto va a ser así, va a arrancar la conexión, va a arrancar la precondición. Jasmine va a correr el before antes de correr el it, va a correr la función, va a ver que tiene un parámetro, va a entender que es asíncrono, esto se va a conectar, va a abrir el hilo de Mongo, va a crear la conexión, hace todo lo que tiene que hacer, va a volver por el den a este contexto, al contexto de esta función, y cuando vuelva a la función yo le voy a decir, está listo, ya terminé. O sea, una vez que yo me hago de la conexión, de hecho este den está también el santo pedo acá, lo puedo poner acá, ¿no? Yo me guardo la conexión y le digo a Jasmine, listo, la precondición ya está terminada. Entonces ahora sí, cuando lo corra, ¿no? Y puedo venir acá y decir, bueno, console log, precondición, y ahora sí va a correr en orden porque Jasmine va a entender de que hay algo asíncrono ahí y que le tengo que avisar cuando termine. Entonces corre la conexión, espera que le avise, cuando le aviso va y corre el test. Y ahora sí, acá no hay más race condition, acá están las funciones en orden, va a correr una, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Ya no hay cosas corriendo en paralelo, porque una está esperando a la otra. Entonces yo, por más que yo corra esto 1000 veces, el resultado va a ser siempre el mismo, ¿no? Voy a sacar todos los console log acá. Bueno, en realidad acá nos falta una parte que es una vez que tengo la conexión a la base de datos, ¿no? Yo puse dos precondiciones, puse que quiero conectarme a la base de datos y acá aparte quiero tener un post como para empezar. Entonces lo que voy a hacer es voy a poner otro den acá, y voy a decir, bueno, acá ya me conecté, voy a poner ahí, y lo que voy a hacer acá es voy a decir return connection punto mongo collection posts, ¿no? Esto es todo código de la librería de Mongo, ¿no? O sea, estas cosas que son particulares de las librerías, yo como hago paréntesis, ¿no?
Digo, esto de Don y esto del before each, todo eso es Jasmine. Jest debe funcionar parecido, pero esto es en particular Jasmine. Y este código de acá es todo Mongo. Esto es una conexión que viene de la librería de Mongo. Y esto del punto collection es como se usa, digamos. Entonces yo tengo que seleccionar en qué colección lo voy a guardar. Y después digo insert one. Y voy a ponerle post, pero voy a llenar, acá voy a hacer algo así. Voy a decir, bueno, voy a poner un título cualquiera y un contenido cualquiera. Y de vuelta, ¿no? El tema promises es un quilombo en JavaScript, pero es como que está bueno entenderlo. Una vez que lo manejas está interesante, está bueno saber sobre las cosas que corren en paralelo. ¿Por qué te returna acá? Porque en el den, si vos devolvés, esto devuelve una promesa, ¿no? Esta es una operación que yo estoy mandando a hacer a la base de datos. Entonces esa es otra tarea síncrona. Eso va a crear otra promesa que va a abrir su propio hilo y va a ir a correr. Entonces en la promise, si un den devuelve una promise, o sea, si esta función devuelve otra promise, la manera que está implementada el promise, eso espera por la promise y va recién al den. O sea que, ¿qué pasa? Este den que está acá va a esperar a que esta promise que yo hice acá termine para entrar acá. ¿No? No es un detalle de implementación, o sea, no es necesario entenderlo ahora, con el tiempo, con la práctica sale eso. Entonces ahora técnicamente yo me conecto, tengo la conexión, acá me guardo la conexión en la variable, después digo, bueno, tengo un post ahí con un título y un contenido cualquiera, lo mando para dentro de la base de datos y pronto. ¿No? Y eso ahí yo podría acá por ejemplo decir console log post y acá sacarle esto. Y ahí medio que debería tener el post guardado. Ahí está. O sea, este post es el que está en la base de datos. Como le había puesto, db post find. Acá está. 3156. Como era el que nos dio. ¿Dónde está? 3156, o sea que lo puso ahí lo puso en la base de datos. A esta altura que estamos acá, ya la precondición corrió y tengo. Y salimos de este gran paréntesis que era la precondición y volvemos a la función. Esto es lo que yo le decía, ¿no? De que a medida que vas escribiendo el test, va diciendo, pucha, preciso un post para esto. Entonces pones pausa y vas para atrás. Y eso tampoco interrumpe estas reglas de TDD, ¿no? Porque, o sea, la precondición es como que no falla, o sea, no requiere nada de la función. Entonces, a medida que vamos escribiendo la precondición, lo único que hacemos es enriquecer el test. Pero nunca la precondición nos va a fallar por algo que la función no tiene. O sea, se supone que la precondición es antes de empezar a darle a la función. Che, y se nos fue largo, la puta madre. Nosotros capaz un poquito más rápido, ¿no? Entonces hago Jasmine ahí, esto sigue funcionando bien. Entonces ahora voy a decir, bueno, esto me va a devolver un promise. Eso no cambia nada. Voy a volver a poner el F. Ahí. Ahora entonces yo estoy diciendo, bueno, esto me va a devolver un promise. Obviamente esto no lo hace todavía no me devuelve un promise. El test no me está requiriendo nada del promise tampoco. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir, bueno, promise, le voy a pedir que tenga la función .den. Acá estoy diciendo, bueno, esto que me devolvió tiene que tener un .den. Que de vuelta en JavaScript, como no tenemos cosas tipadas, no me va a decir, che, no es un promise. No puedo chequear el tipo, pero puedo chequear que tenga una función .den. Y de vuelta al tema de la sincronía. En los tests también funciona. Yo le puedo decir acá a Jasmine, mira que este test es asíncrono y yo te voy a avisar cuando termine. Entonces acá voy a decir eso. Voy a agarrar y voy a decir, bueno, esta función update post devuelve un promise, que si yo le digo .den, el loco bueno, funciona como una promise, ¿no? Digo .den y cuando termina el test. Y bueno, ahí escribí el test, me falló, me está diciendo, che, lo que sea que devolvió esa función no tiene una propiedad .den. Entonces yo vengo acá y digo, por ahora, dote vuelta, ¿no? Acá tengo el challenge de escribir la menor cantidad de código de aplicación posible para pasar el test. Que podría ser tipo,
una cosa así, ¿no? Tipo den. Pero eso ya es medio tonto. Ahí sí ya nos ponemos demasiado. Pero la manera más fácil de hacerlo es decir así. Devuelvo una promise. Promise.resolve me da la promesa ya cumplida, ¿no? Las promesas pueden tener dos soluciones, entre comillas. O sea, yo cuando mando un thread, cuando mando un hilo a hacer algo, el hilo puede pasar, o sea, puede hacer lo que le pedí o puede no hacerlo. Y las promises me dan dos funciones, una resolve y otra reject. Esta función me da una promise que le fue bien, digamos, que pasó, y esta me devuelve una promise que falló, ¿no? Eso capaz que después centramos un poco más. Todo esto de promise es como un tema tangente, o sea, siempre que vamos haciendo código lo vamos tocando. Pero ahora la función updatePost devuelve efectivamente un promise. Entonces, como ya pasa el test, bueno, puedo volver al principio y puedo seguir el test. Entonces ahora tengo que pensar, bueno, ahora ¿qué le quiero pedir a esto, no? UpdatePost. Por acá no me va a devolver nada, o sea, yo no quiero que me devuelva nada, así que no voy a escribir nada. Bueno, en realidad lo que querría hacer yo acá es... lo perdimos, Víctor. Se tienen que ir, seguimos mañana, Laura o Luis, ¿se tienen que ir todos para allá? No sé qué le pasó. Se le había quedado sin internet. Sí. No, me dijo que lo disculpara con ustedes. Si se baja un momento nos espera, porque él abre la Meet por allá. Claro, por eso. Entonces, ¿Quieren? ¿Seguimos después? ¿Quieren? Lo terminamos mañana, no hay problema. Bueno, gracias. Más que todo porque empezamos por allá a las 8, Susan, si no sabías. Pero bueno. Tranqui. No, yo soy muy desprolijo también con los horarios. Digo, No, pero nada, más bien puntual, súper puntual, pero nosotros, bueno. Por eso no hay problema. Lo seguimos mañana. Dale, así si se tienen que ir, yo también digo, tengo que mantener el horario. Les dije una hora, tiene que ser una hora. si no. Igual estás invitado para las otras, ya empezó. Y bueno. Sí, ahí está el enlace. ¿Es ahí mismo en el Discord? Sí. Susan, ¿tú estás también? Nosotros metiendo gente por todos lados. Está bien, es lo que es. Sí. Bueno, dale, me paso para allá entonces. Gracias. Nos vemos allá. Arriba, dejamos acá y nos vamos para allá.